dicen que la vida es un juego y aquí te mostramos las reglas. Con un par es lo que necesitas para afrontar tus problemas cotidianos. Te traemos expertos vividores que conocen las claves para disfrutar la vida sin agobiarse demasiado. Y son personas como tú y como yo que han logrado convertir su vida en una montaña rusa excitante y divertida. ¿Quieres conocer sus trucos? Pues apúntate a nuestro reto semanal coleccionable y conviértete en un experto vividor. Aquí estamos pues una semana más con nuestras pildoritas y hoy vamos a hablar de necesititis. Y venga, antes de arrancar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué necesitas tú para ser feliz? Bueno, de eso habría mucho que hablar. ¿Qué necesitas tú para ser feliz? Si hablamos de necesidad, literalmente es la carencia de algo que consideras imprescindible para la vida, ¿no? Algo que es imprescindible para tu bienestar físico. Y las únicas necesidades biológicas que requerimos son el comer, el beber, el vestirse y el tener un techo para abrigarnos un poco de la intemperie, ¿no? Y otra cosa es lo que deseamos para vivir. Y un deseo, pues ahí sí que puede ser un sueño, pero también son bienes materiales, servicios o estados que te apetece conseguir, aunque no sea imprescindible realmente para tu vida. Es decir, que podrías vivir totalmente sin ellos, sin que para ello peligre tu bienestar físico. Mm. Pero precisamente porque confundimos esos dos conceptos, la necesititis, pues es hoy la enfermedad del siglo XXI. Esa puerta abierta a la ansiedad, porque tendemos a amargarnos y a amargarle la vida a los demás cuando no vemos satisfechos los deseos que hemos convertido en falsas necesidades. Así Sí, que, es un poco com- como correr la línea divisoria entre lo que necesitamos y lo que deseamos, ¿no? Y, exacto. y el problema está en que esa línea no la corremos nosotros, no la movemos, no la subimos o bajamos nosotros. La sube o la baja nuestro entorno y el problema viene cuando nosotros no nos damos cuenta y aceptamos el lugar en el que está ese límite. Así que hoy vamos a hablar un poco de dónde está el límite, dónde está lo que realmente necesitamos, qué pasa cuando sobrepasamos esa barrera inconfundible en lo que creo que necesito, pero en realidad me está esclavizando. Vamos a profundizar un poco en todo ello. Pero ¿Y como ese sabes? tema también da para muchísimo. Mm, Hoy creo que vamos a centrar más bien la necesititis en el aspecto material, ¿no? El consumismo, esa ideología social y económica que fomenta la adquisición cada vez mayor de bienes y servicios. ujú. Sí, esta vez nos vamos a ocupar más en todo aquello que podemos comprar. Y en el próximo capítulo, pues nos vamos a centrar más en la parte emocional, ¿no? En qué sentimientos creemos que son necesarios para nuestra vida. Y pues personas, un entorno más amable, menos amable, qué tipo de palabras creemos que necesitamos, conductas de las personas que están a nuestro alrededor. Es necesario tener pareja, es necesario tener amigos, es necesario todo eso, ¿no? Relaciones. Así que hoy nos vamos a dedicar más a aquello que podemos comprar, a lo tangible, a lo que una tarjeta de crédito puede conseguir, Rosa. ¿Qué te parece? Todo aquello que una tarjeta de crédito puede conseguir. Tal cual. Pues mira, para eso tenemos una invitada que sabe mucho de este tema. Alguien que maneja las tarjetas de crédito como quiere
y supongo que los papelitos también. Alguien que durante un tiempo disfrutó de la capacidad de poder comprar lo que necesitaba, lo que deseaba y mucho más. Así que le vamos a dar ya ya te iba a decir la enhorabuena, claro, es que como al final has llegado, pues casi que te doy ya la enhorabuena. Tantas semanas queriendo que estuvieras por aquí, para que veas que el inconsciente me traiciona. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. No, a ti por venir. A ti por Exacto. venir. No Claro. sabes tú Pensaba bien que, dónde pones los pies. pensaba que la enhorabuena iba más enfocado al haber salido de la ola del consumo. Bueno, eso ya nos lo contarás tú, porque Ah, ¿ya has salido de esa historia o todavía estás sumergida en ese sueño maravilloso de las tarjetas de plástico? es muy buena pregunta. Yo creo que no soy o sea, no considero que sea la persona más adecuada a responder, primero porque en el fondo estamos todos metidos en esta sociedad que, como bien ha dicho Rosa, está basada en eso. Así que Y tú salir de todo mejor no que, sales nunca. y tú mejor que nadie lo sabes bien. Sí, y luego también lo que sí que es cierto es que como mínimo ahora sí que controlo en el sentido de que yo decido cuándo consumo y cuándo no, en base a mis posibilidades, obviamente. O sea que para el tema que nos trae, sí, podemos decir que al menos ya mi sueño barra aventura ya ha terminado en ese aspecto. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a darte cuenta de que estabas consumiendo demasiado? ¿Cuál era tu situación en aquel momento? Yo creo que el inicio, el cambio, el punto de inflexión vino por un cambio de vida. O sea, yo a mis casi 30 todavía no tenía 30 años. Yo vivía en Barcelona, había salido a hacer una segunda carrera, tenía mi currito, que además estaba súper orgullosa, vivía en mi piso con mi pareja, bueno, tenía una vida normal. Y de repente, pues las circunstancias me llevan a trasladarme a Londres por una oportunidad de trabajo que le surgió a mi marido y empezar de cero. Y empezar de cero significa dejé aquí mi trabajo, dejé mi casa, dejé todo, me fui allí con las manos vacías, pero con la certeza de que me estaba esperando una aventura brutal. Y tanto que me esperaba. En muchísimos aspectos ha sido una aventura, ha sido un sueño y ha sido una carrera de aprendizaje, pero ahí es donde empezó a crearse un rol de Alicia que era muy diferente al de aquí. Partimos de la base de que los hábitos que tú cuando estás en un sitio, tú tienes una rutina, tienes unos hábitos, tienes un rol con tu familia, un rol con tus amigos, un rol con el trabajo que tengas, un rol con el dinero, dependiendo del dinero que entre y el dinero que salga. A mí en ese momento me cambió todo. O sea, mi gente, familia, amigos no estaba cerca, tenía que montarme una vida nueva, encontré un trabajo que evidentemente para condiciones de Londres era muchísimo más bien remunerado que el que tenía aquí y así, a modo resumen de todo lo que os pueda explicar hoy, realmente el dinero se convirtió en mi mejor amigo, aparte de mi No, marido, claro, fueron mis dos compañeros. claro que bueno, es que en realidad lo que me estás contando es que al cambiar totalmente de vida tenías que satisfacer tus deseos de otra manera. Es decir, no puedo salir con las amigas porque en estos momentos todavía no las tengo, pues salgo a comprar. Por ejemplo, ¿puede ser? Totalmente. Y además es que era así. También quiero poner un punto en claro, ¿eh? Al final éramos, pues lo que digo, éramos una pareja que estábamos viviendo en una ciudad muy cosmopolita. A los dos nos gusta mucho ese ambiente, los dos con un buen sueldo y por ahora, en ese momento, sin ningún tipo de compromiso económico en el sentido de que no teníamos familia ni ningún, pues eso, ningún compromiso. ¿Qué significa esto? Que dentro de la etapa del hiperconsumo entró, por supuesto, el comprar billetes como billetes de tren para venir a Barcelona a todo. O sea, durante 8 años que he vivido en Londres, los 5 primeros, después ya para que nos situemos, es cuando empieza la pandemia. Yo he venido a Barcelona cuando se me ha necesitado, cuando se me ha antojado. He venido para carreras de deporte, he venido para bodas, para despedidas de soltera, he venido obviamente por vacaciones de Navidad y de verano. O sea, no era simplemente un tema de comprar ropa, artículos de cocina, lo que se me antojara. Dentro del comprar entraba también esto. Al final era una burbuja en la cual lo que, como decía Rosa, lo que deseas, lo tienes. Claro, Y es que no estás es lo que te iba a decir. O sea, tú misma te estabas ya colocando en un contexto en el cual te estabas demostrando a ti misma que tenías capacidad suficiente
como para cubrir las necesidades que se te iban creando. Es decir, quiero ir a Barcelona a una boda, bueno, pues es que yo no tengo la limitación de decir, bueno, pues no podré ir porque este mes no, tal cual, no me da para todo. No, no, no. O sea, tú te estabas colocando en un contexto en el cual, claro, al no tener familia, tu marido y tú, los dos trabajando, un buen sueldo, tal y que cual, os fuisteis acostumbrando a que el poder adquisitivo os permitía daros todo tipo de caprichos, llámale como quieras, ¿no? ¿Puede ser? Sí, y sobre todo algo que quiero remarcar como uno de los aprendizajes o de autocrítica que hago de esa situación es que en el fondo no era un tema de tener un buen poder adquisitivo, con lo cual puedo hacerlo todo y no tengo que mirar la cuenta que a final de mes todo va bien y todo está redondo. No, en el fondo nosotros teníamos unos ingresos mensuales y luego además tienes una remuneración anual, que es el famoso bonus. Pues pon por el caso que nosotros íbamos viviendo en un tren de vida. Yo no voy a hablar por los dos porque en el fondo la que vivía ese tren de vida era yo. Mi marido no se estaba de nada, pero no gastaba ni la mitad que yo. Pero es verdad que cuando llegaba el bonus al final iba destinado a cubrir también, pues, compras, etcétera, y tal. Con lo cual, en el fondo, estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Yo estaba gastando por encima de mis posibilidades. Pero al fin y al cabo cubría lo que me aburría, que era el techo, los suministros, etcétera, y el resto era todo antojos. No tenía ningún tipo de mmm, capacidad ni intención de apartar un dinero para una formación extra, apartar un dinero para, yo qué sé, para cualquier otra cosa que no fuera para cubrir mis necesidades no básicas, que eran un poco los ejemplos que os he explicado. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, todo empezó por un cambio de vida. Y dentro del cambio de vida, tú empiezas con un personaje o una persona que eres tú, que tienes la oportunidad de empezar de cero y dentro de eso hay que ir con cuidado porque entra la relación que tienes tú con todo tu entorno y con todos tus hábitos, hasta el punto de que es que cambias incluso tu dieta. Cosas, alimentos o platos que yo cocinaba mucho en Barcelona, de repente los dejas de cocinar y cocinas otros que no habías cocinado en tu vida. Entonces lo pongo como un ejemplo ilustrativo, ¿no? Así es como empezó todo. Bueno, está bien, pero ¿y qué te hizo darte cuenta de que te estabas pasando, de que te estabas pasando mucho, mucho ya? ¿Hubo alguna situación, algo que te hizo caer en la cuenta de que esa situación sostenida en el tiempo podía traerte un problema? ¿O más bien fue algo de que dijiste, "Uf, ¿yo qué hago con todo esto que no necesito? ¿O qué fue lo que te hizo caer en la cuenta de que no estabas utilizando el dinero de la mejor manera? Porque, claro, en tu caso queda bien claro que no era un problema de gastarte lo que no tienes. O sea, tú te gastabas lo que tenías, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino la lucecita esa que te hizo caer en la cuenta de que había que cambiar algunas cosas? Pues vuelvo a eso, ¿eh? Primero, la primera lucecita fue que me di cuenta de que estaba gastando más de lo que tenía. ¿Por qué? Lo que has dicho de las tarjetas de crédito. En Londres, tu nivel de solvencia, de credibilidad ante los bancos está analizado en base a la capacidad del uso de tarjetas de crédito que tienes. Si tú eres una persona que vive con tarjeta de crédito en vez de con tarjeta de débito, obviamente ibas respondiendo a tus pagos, etcétera. Eso es la forma en la que le llaman el credit score, que es cuanto más uso de eso haces y más demuestras que pagas al día, esto es algo que te va a analizar incluso el banco para darte una hipoteca. ¿Qué significa esto? Que ya no te das cuenta y ya te metes en el mundo de vivir a crédito. No hay problema, porque yo vivo a crédito, yo cobro a final de mes y con el dinero que he cobrado liquido. ¿Qué pasa? Que en el fondo un día te paras y dices, es que estoy trabajando con un dinero que en el fondo no existe, porque es un dinero que tengo que confiar que mi empleador me va a pagar a final de mes y con ese dinero voy a cubrir lo que ya me he gastado del mes. Esto es el ABC de las tarjetas de crédito. Mi primera alarma fue cuando en el fondo, a la hora de liquidar la tarjeta de crédito, me quedaba casi a cero de débito. Y de hecho es una curiosidad, es, por ejemplo, el único momento del año en el cual los dos únicos momentos del año en los cuales yo trabajaba a débito era cuando estaba en Barcelona, cuando iba en verano a la Costa Brava y cuando iba en Navidad venía aquí y hacía mis compras navideñas, porque aquí no se estila tanto lo de la tarjeta de crédito y sobre todo pagar en libras, el tipo de interés interbancario es elevadísimo. ¿Qué problema me empecé a encontrar? Que yo llegaba a Navidad y no tenía débito. Tenía un American Express con un crédito de 10.000 de pago si quería, pero no podía sacar dinero para pagar al taxi que no aceptaba American Express. O no podía irme por Granda Gracia a comprar los regalos para mis sobrinos
porque yo no tenía crédito, yo no tenía débito, tenía que pagar mi marido y al final de mes, cuando pasamos las cuentas, entonces ya saldar. Entonces a mí ahí ya me empecé a dar cuenta de que había algo que no estaba bien, porque yo no estaba teniendo control de mi situación, no estaba pudiendo elegir. Es más, llegaba al punto que pensaba, es que si por lo que sea decidimos venir a Barcelona, voy a tardar mis 2 meses, en el mejor de los casos, a ponerme al día, porque es que voy a venir sin un clavo, porque el dinero que me ha entrado el día 30 del mes ya se habrá ido en pagar lo que me gasté el día 1. Esa Vamos, es esa es la rueda de hámster en la que está mucha gente a nivel de sociedad de consumo. Es decir, necesito dinero, con lo cual trabajo para tener dinero que me va a permitir pagar las deudas que puedo tener, con lo cual me quedo sin un duro y tengo que volver a trabajar para volver a pagar las deudas, que luego me quedo sin un duro y así estamos ahí en un bucle de la que pero mucha fíjate, gente no consigue salir. pero fíjate qué bien diseñado lo tienen, ¿no? Porque como muy bien nos acaba de decir Alicia, decir, cuanto más compres a crédito, más posibilidades tienes de que te den más crédito y Claro. que te den una hipoteca, con lo cual lo que te quieren es cada vez más esclavizada. Sí, Entonces, es así de de ahí no hay macabro. manera de salir. O sea, como un día tengas que hacer un gasto extra, pues porque te has pegado un piñote con el coche y te tienes que comprar un coche nuevo, ya estás pillada. Entonces ya tienes que pedir un préstamo. Eso ya es vivir a débito, que por lo tanto pagas unos intereses. Y ya estás totalmente esclavizada. Entonces, ¿qué ocurre? De repente dices, ostras, mi trabajo no me gusta, quiero cambiar de trabajo. Ya tengo que ir a buscar un trabajo que me reporte un sueldo mayor al que tengo, porque con el que tengo ya no es suficiente, tengo que ir a más, siempre es ir a más, siempre es estar angustiada porque no tengo y vivo justa con lo que hay. O sea, es un montón de cosas, es el sistema en el cual vivimos. Es Y que por Sí. está eso, muy bien montado. De hecho, Esta, hay cuatro factores, ¿no?, que causan el origen ese del consumo. Primero, la tecnología, porque hoy es muy fácil también comprar online. Te lo han puesto en bandeja para que ya no tengas ni que molestarte en salir. Luego está, como bien explicaba Alicia, el sistema de crédito y toda la facilidad de pago que te pueden dar, tanto a nivel de tarjetas como de aplicaciones que te dan posibilidad de pagar a plazos, etcétera. Luego está el marketing, que Alicia conoce estupendamente también. Y luego un tema del que hablaremos más tarde, que también es la obsolescencia programada. Ese tiempo que duran, supuestamente deberían durar los productos, pero que limitan en el tiempo para que sí o sí tengas que volver a comprar. espera, Y espera, sí, muchas veces cuando vamos por tenemos, partes. dime, Vamos por partes, porque estás tocando tantos temas que a mí me gustaría profundizar un poco en ellos. Sobre todo porque Alicia es experta en e-commerce y por lo tanto sabe muy bien cómo conseguir que las personas compren cosas. ¿No es así, Alicia? ¿A qué te dedicas sí. tú exactamente profesional, en tu faceta profesional? Bueno, yo soy experta, empecé siendo experta en marketing digital, cuando el marketing digital era una palabra de marcianos. Recuerdo que mi primer trabajo serio en este aspecto fue en Estrella Damm. Me ficharon para crear el departamento digital con mi jefa, que era una crack, y tenía que ponerme un cartel al lado de mi mesa que ponía, no estoy chateando en Facebook, estoy trabajando, porque los directivos y tal, cuando pasaban por mi mesa y me veían en Twitter y en Facebook, pensaban, pero esta cría, ¿qué carajo hace viniendo a trabajar aquí a la eminencia de Estrella Damm? Está conectada en el Facebook todo el día. Pero bueno, en los últimos años, al final el marketing digital abarca demasiados palos y a día de hoy es absurdo introducirte como tal. Te especializas en áreas. Y mi área de especialización es comercio internacional, es e-commerce, para negocios B2B, es decir, entre negocios y también de cara al consumidor. Con lo cual, sí, como estabais diciendo, lo gracioso de todo, ¿no? Es que Rosa lo ha mencionado antes, el marketing, la compra online. O sea, yo os he empezado explicando el primer síndrome, el red flag, la primera alarma de que algo fallaba en mí. La segunda alarma estaba muy relacionada con mi especialidad, que es el marketing online. Yo llegaba a un punto en el que compraba mientras veía series. O sea, el inicio del marketing digital es que estés chateando mientras estás haciendo otra cosa, que es ver la tele. Pero es que ya la evolución del día de hoy es que estás comprando, es decir, estás quitándote valor adquisitivo mientras estás viendo una serie desde el sofá.
estirada, mirándote modelitos del Zara diciendo, "Ay, este jersey me gusta, este jersey me gusta". Mi segunda alarma era cuando de repente me llamaba el mensajero, hola, mensajero, soy Zara. Yo no recordaba haber comprado. No recordabas que tenías que A ver, llegar, claro. ostras, obviamente, en ese momento era subidón, bien, o sea, no me acordaba, me llegó un paquete de Zara enorme, porque evidentemente, además, las compras no eran tonterías. Este fue otro síntoma de alarma. Y el tercero era cuando ya llegabas al armario, cambiabas la temporada, porque era verano-invierno, y tenía ropa con etiqueta. Y era, a ver, ¿qué Sí, es sí, esto? no. Ropa que ni te acuerdas que tienes, o ropa que te has puesto un día y que sí que te acuerdas que tienes, pero tienes tanta que, bueno, mañana esta, pero hoy estreno lo otro, etcétera. Ropa con etiqueta. Entonces, estas fueron las tres. Entonces, de vuelta a la relación que decías, expertísima en hiperconsumo, sí, porque lo he sufrido, pero también porque hasta cierto punto yo sé las técnicas para hacer lo que decía Paz, ¿no? Para vender más, ergo para que el resto compre más. Pues Y de bueno, eso hecho, es un debate aparte, ¿eh? Porque no soy detractora de mi profesión. Dime. ¿cuáles son esas técnicas que emplea el marketing para hacer que inconscientemente tengas ganas de comprar y caigas en esa trampa? La técnica principal, porque tampoco voy a haceros aquí un máster, os aburriríais soberanamente, pero la técnica principal, el concepto principal que tiene el marketing online es que gracias a la acumulación de datos que tienen agregados o no, depende del permiso que hayas dado tú, tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de campañas van a cada individuo en base a sus preferencias. Y entendemos sus preferencias por el uso que hacéis o que hacemos de Internet. Yo, por ejemplo, otra de mis aficiones cuando fui a Londres iba siempre con la cara de muerta porque yo soy de piel más bien morenita y en el momento en que te deja de dar el sol de cada día, las ojeras, bueno, hacía súper mala cara. Entonces empecé a buscar tutoriales en YouTube de maquillaje que no parezca maquillaje, o sea, maquillaje natural. Y de ahí me acabé enganchando en el mundo de las bloggers de cuidado de piel, maquillaje, etcétera. Pues así, en cuestión de 3 meses, tenía una colección de maquillaje que el día que la vi dije, pero si no la uso, no Madre la mía, uso porque al claro, final yo me maquillo para taparme las claro, ojeras, poco más. Entonces, claro. esa es una de las técnicas principales del online, que en base a lo que tú prefieras, a lo que tú busques, a lo que tú uses de Internet, van a venir a proponerte productos que están en línea con eso. Con lo cual, dentro de lo que es el embudo decisorio desde te informo, te impacto, muestras interés, compras, la parte te informo, te impacto es muy rápida, porque ya sé que te interesa la información, con lo cual te voy a impactar y te voy a informar rápido. Entonces, obviamente, de ahí Pero crece un poco el impulsivo. yo creo que eso está muy bien, ¿eh? Porque se le echa mucho la culpa a la publicidad y al marketing de todas estas adicciones que tenemos, que en realidad no tienen nada que ver con lo que nos están ofreciendo. En realidad lo que queremos es una satisfacción inmediata, para conseguir esa, esa hormona que segrega el cerebro, que es la dopamina, que se encarga de eso, de que tú al instante te sientas a gusto. Luego, al cabo de 10 minutos, todo eso se te ha pasado, ¿no? Y de hecho, tú lo dices, Alicia, o sea, tú comprabas algo y para cuando llegaba el paquete a ti eso ya se te había olvidado. O sea, tú sientes el gustazo aquel que te da el tomar la decisión y comprar. Luego ya el resto es una consecuencia que, bueno, cuando venga, pues sí, claro, lo disfrutaré, pero aquello acabará en el armario y yo no lo tendré más. Entonces, vamos a plantearnos que cuando compramos de esta forma, en realidad lo que tenemos es un problema que solucionar que no tiene nada que ver ni con las compras ni con la salud de nuestra tarjeta de crédito. No es que esto solamente le ocurra a las personas que tienen la capacidad para gastar, porque también ocurre con señoras que se gastan el dinero que el marido les da para la compra y se lo gastan en la maquinita del bar de abajo. Y eso pasa a todos los niveles. Y también pasa con los señores que son capaces hasta de estarse a las 2 de la mañana enganchados a la televisión para jugar al póker. Esto pasa, la necesidad la tenemos y a mí no me parece mal que nos ofrezcan lo que queremos nosotros.
Porque yo todavía me acuerdo, vosotros no, porque sois muy jóvenes, pero yo todavía me acuerdo cuando a mi casa llamaban señores vendiendo enciclopedias. Dices, oiga, es que no me interesa, no quiero comprar ninguna enciclopedia. Bueno, te tenían ahí 3/4 de hora en la puerta, que no había manera posible ni humana de que ese hombre se fuera a su casa o al piso del lado. Porque tenían técnicas de lo que es la venta fría. Bueno, ahora todo eso se ha sustituido por compra tú. O sea, yo ya no voy a venderte, sino que eres tú el que vienes a comprar. Yo simplemente te pongo delante todo aquello que ya sé, ya he aprendido, que a ti te hace falta, te apetece, te inclinas a verlo muy a menudo o lo que sea. Yo creo que es bueno, ¿no? Vamos mejorando. Yo creo que vamos mejorando. El problema es esa necesidad que es la que hay que revisar, ¿o no? Sí, Estoy pero a mí totalmente de a mí acuerdo. me lleva a hacer una reflexión. Ese afán de consumir, ¿no? Y esa venta, porque al fin y al cabo venden todos los datos que tú has dado y se los van pasando de una empresa a otra. Pero la reflexión que me hace es que eso también hace una distinción y evidencia aún más el sistema de clases sociales. Porque claro, para consumir necesitas cierto nivel adquisitivo. Pero están todo el día machacando en que de alguna manera para ser feliz necesitas esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y como estamos en una sociedad en la que siempre nos estamos comparando, y yo no quiero ser menos que mi vecino, si mi vecina se vista de Chanel, a mí me da apuro vestirme del mercadillo. ¿Me explico? Sí. Entonces entramos ahí en un bucle del que yo quiero, para ser reconocida, para ser aceptada, tener cierta imagen o proyectar cierta imagen de mí misma, o para poder entrar en ciertos círculos o darme la ilusión que pertenezco a. Y eso sí que es un peligro. Ujú, ujú. ¿Qué opinas tú, Yo, Alicia? Rosa, entiendo el punto, ¿eh? Para mí personalmente no es el caso. Quiero decir, Ya, entiendo el punto y es verdad que es una consecuencia más allá, pero al menos mi testimonio, mi experiencia está más enfocada a lo que comentaba Paz del impulsivismo, ¿no? Del realmente el decir, ostras, es que soy más feliz comprando y pagando que no recibiendo lo que he comprado. Todo lo que has dicho de querer ser más que el de al lado y tal es verdad. Al final estamos en una sociedad que más que no solo compararnos es aspiracional. Te ponen delante gente que aparentemente es lo que está socialmente aceptado y tú te buscas la vida en base a tu nivel adquisitivo y un poco más de lo que es tu nivel adquisitivo para mimetizar eso. Estoy totalmente de acuerdo. En mi caso, si a mí me preguntas como no experta, pero víctima del consumismo, yo mi parte iba más enfocada a esto, a cubrir otras carencias, que no quiero que se entienda carencias como que yo estuviera, no sé, deprimida o algo así, no, es carencias en el sentido estricto de la palabra, o sea, rellenar huecos que aquí en Barcelona yo rellenaba rodeada de mi gente, que es lo que a mí me llena de energía, lo rellenaba de otra forma y el rol que adopté fue ese. Y luego ya entras en la rueda de lo que decíamos de las herramientas que utilizan para que obviamente consumas de lo que te gusta y de nada más. Con lo cual, yo para cerrar lo que estaba diciendo, Paz, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay que cargarse el marketing online, es una gran herramienta. Yo prefiero mil veces que me bombardeen con cosas que me interesan que no con cosas que no me interesan. Es tiempo perdido. Pero bueno, yo creo que al final uno de mis aprendizajes es hay que saber gestionar, hay que tener información de antemano, como este podcast, ver experiencias para poder detectar a tiempo, a ver, qué tips, qué herramientas tengo para gestionar mi relación con el dinero y con el consumo para no caer en estas ruedas de hámster que estamos hablando. y una de ellas es saber decir no y decirnos no a Sí. nosotros mismos. El pensar, quiero comprar esto, ¿realmente me hace falta? ¿Realmente no lo tengo? ¿Realmente le voy a dar uso? Bueno, Si, vamos a si hacer la un respuesta es poco. no, pues vamos a decir no, no me hace falta, no lo compro, no lo cojo. O me espero y me lo pienso, y si dentro de X días todavía tengo esa necesidad, entre comillas, pues me lo vuelvo a plantear. Vamos a hacer primero una lista de síntomas que pueden ayudar a las personas que nos están oyendo ahora a detectar esa propensión a gastar más de lo que realmente necesitas, ¿no? Que sería
cruzar esa línea entre lo que uno necesita y lo que uno desea. Y eso no quiere decir que no podamos desear nada. Es maravilloso desear y regalarte. Está muy bien. Pero cuando ya eso se repite en exceso, te puede llegar a crear una esclavitud. ¿Cuáles serían esos síntomas? Alicia, tú nos has contado alguno que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Como por ejemplo la insatisfacción, ¿no? Cuando compras, es decir, estás satisfecha 10 minutos en el momento en que has tomado la decisión, pero luego ya se te ha olvidado. Es que luego llega el paquete de Zara y tú ni recuerdas que habías comprado eso, ¿sí? Sí. Otro, Es, otro, otro síntoma importante es entonces la impulsividad. Es decir, no me planteo, como decía Rosa ahora que hay que plantearse, ¿no? No me planteo si eso es necesario o no. Simplemente lo quiero, en un clic, ¡pum!, lo tengo. ¿Es eso? Ujú. total. Cuando llegas a Vale. tu armario con la compra que has hecho o sea, la cara de tonta que se te queda cuando vas al cajón de camisetas, pones la camiseta negra y ves que tienes dos iguales al lado, Qué os lo fuerte, digo, claro, ¿eh? No tiene precio. Es que claro. no tiene precio esa cara. Bueno, eso es perfecto. No tiene precio porque realmente te está indicando que dejes ya de hacer el gilipollas. Bien, Sí, sí. perfecto. Como esto no tiene precio. ¿Qué otros síntomas podríamos agregar? Por ejemplo, ansiedad. ¿Tú te sentías nerviosa? Hay que decir, ostras, ay, me voy a meter un rato aquí en esta página de compras, ¿no? En esta tienda online. O ay, me voy a dar un paseo por el centro a ver. ¿Te ocurría eso a ti? Sí, es muy buena pregunta. Ansiedad, cuando has mencionado ansiedad te he dicho, no, mi cabeza ha dicho que no, pero luego he pensado, ojo, no tenía ansiedad por, ostras, me quiero meter un rato pues yo qué sé, en internet mismo, ¿sabes? A ver qué hay nuevo. No tenía esa ansiedad. La ansiedad me daba cuenta que la tenía como cuando tienes hambre y comes compulsivamente. Ujú. Quiero decir, tienes mucho hambre, estás comiendo a las 3 del mediodía el plato de pasta, porque además es pasta, porque necesitas carbohidratos, porque tienes hambre, no te vas a comer una ensalada, te lo comes rápido, los 5 bocados, luego el sexto ya no. Era esto, yo notaba que estaba acelerada mientras estaba navegando por la app. Entraba en la app mirando, ¿sabes? Entras en la app, te miras los looks, ay, qué bonitos, como si fuera una revista. A la Ujú. que ya empiezas a mirar el jersey, el tal, no sé qué, y ya empiezas cesta, 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 no te das cuenta a los 5 minutos, si te observas, estás yendo a toda mecha, estás metiendo cada vez más rápido cosas en la cesta y no te das cuenta, pero realmente a ver, Estás yo no me he ahí en drogado ese punto nunca, de pero ansiedad, estás en un globo, o sea, estás Qué con un bueno. subidón de azúcar. Mm. Ujú. Vale, y Esta es una. después, y Y de cara a después, lo que has dicho, perdona, de cara a lo que has dicho de me voy a dar una vuelta, sí, también. Yo recuerdo momentos en los que cuando organizaba el fin de semana, yo salía el viernes antes de hora. Antes, por ejemplo, antes que mi marido, de hecho. Mi marido trabajaba hasta las 5:30 y yo trabajaba hasta las 3, con lo cual yo normalmente llegaba a casa a las 4:30, 5 y pues tenía más o menos una hora que era pues para mí. Eso el día que no tenía plan con algún amigo, lo que sea. Y yo recuerdo muchos viernes de ir de camino a la oficina y pensar, esta tarde podría pasar, en vez de mm, ir directa a casa, podría parar y darme una vuelta y tal. Y era como mi plan de la tarde. qué bueno. ¿Y qué me cuentas sobre la culpabilidad? ¿Te sentías mal después? Es decir, claro, una cosa es la cara de Gili que se te queda cuando ves tres camisetas negras exactamente iguales, copia una de la otra en el cajón, pero no me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo a cuando ese viernes te has ido de compras y luego llegas a casa y ¿qué piensas? Yo recuerdo esos viernes de estar volviendo a casa y otro síntoma de alarma, ¿eh? Cuando no te sientes cómoda entrando por la puerta con las bolsas. Y oye, no me imaginéis con 50 bolsas, a lo mejor son solo tres, pero enormes. Entonces, sí, me sentía mal porque, mira, en este caso tengo la suerte de tener al lado una persona que no se me tira al cuello a decirme que estoy haciendo algo mal, pero sí que es verdad que con la cara te mira como con cariño de en plan, hay algo que aquí no está bien. Entonces, el primer síntoma de culpabilidad es cuando te hace un poco el efecto espejo tu entorno, ¿no? Sí. Cuando comentarios a veces muy inocentes de amigas que en el fondo que no tienen ni idea de qué hábitos tienes tú, pero es en plan, ay, Alicia, siempre la última.
Y no te lo dicen con rintintín, te lo dicen como admirando el tema, ¿no? Le dices siempre la última. O lo que digo, ¿no? Pues estás de camino a casa y ya estás pensando, ostras, ¿qué me he pasado? Es que ¿dónde voy con tantas bolsas? Y es que de hecho es lo que decíamos del globo. Ni recuerdas la primera bolsa de dónde ha salido casi. Entonces sí que te sientes culpable. Yo creo que es un mix de que se te acaba el globo. Entonces, claro, lo único que piensas es lo que ya no tienes, que es ese dinero. Ujú. Y sí, y Y luego sobre entonces, todo esto, pasas a examen a final de mes cuando estás liquidando la tarjeta y todo y dices, ¿en serio? En plan, ¿verdad? El momento, eh, Vale, pues sí, entonces me gustaría ahí, llegados a este punto, hacer un resumen de los síntomas que nos pueden estar dando una pista de que hay algo que no va bien, ¿vale? Hemos sí, hablado de ansiedad, ¿vale? Ansiedad, ponlo en el punto que quieras, ¿eh? No hace falta estar babeando ni con temblores, ¿vale? Pero ansiedad, esa angustia, ¿vale? Insatisfacción cada vez que compras. Nunca tienes bastante. Vale. Impulsividad. Es decir, cada vez compro más y ya no me planteo si lo necesito o no, porque no me da tiempo, porque no, no, y esto también, porque esto me pega. Impulsividad, ¿vale? Culpabilidad, que la ves reflejada en las personas de tu círculo, de tu entorno y tal. Y por último, yo añadiría una que me parece imprescindible, que es el fracaso al control. Cuando ya te has dado cuenta de que ahí hay algo que tiene que cambiar, las primeras veces que te lo planteas tal y cual y vuelves a recaer, porque eso pasa con todas las conductas a las cuales nuestros cerebros nos tienen acostumbrados. El fracaso, ¿no? Cuando dices, no, 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 si no voy a comprar, no voy a comprar, ostras, y me doy cuenta que he comprado. Esta semana me había propuesto no comprar nada pues he caído en la tentación. ¿Mm? sí, Pues, es muy buen punto porque yo cuando me di cuenta de que había, o sea, de que no estaba teniendo el control de la situación, me puse una serie de mecanismos, primero para analizar si realmente era verdad o no, y luego cuando me di cuenta de que sí, para mitigar el error, ¿no? Y además me puse como bueno, yo soy una persona que por lo general soy muy positiva, siempre veo la parte positiva de la moneda, entonces estaba súper orgullosa de haber detectado que no iba bien por ese camino, entonces decidí ir por otro completamente diferente. Me empecé a informar sobre el minimalismo, las ventajas del desapego, etc., etc., y entonces me creé mi segunda o mi siguiente aventura barra película, que es en la que vivo ahora, que es más, vivo ahora no radicalmente, el menos es más, ¿no? La agilidad con la que te desprendes de las cosas y lo feliz que eres cuando te desprendes de las cosas, cuando nada de lo que tienes es imprescindible, nada material. Y vas a buscar cosas cuando las necesitas de verdad. Bueno, eso es otro podcast, pero mi fracaso, que es lo que estabas apuntando, Paz, un síntoma de alarma, un gran disgusto que tuve, que me dio la sensación que era un fracaso, fue cuando tuve mi primer hijo. Cuando tuve mi primer hijo, que además fue un niño muy buscado, no os voy a explicar toda la historia, pero intrínsecamente, indirectamente, el consumo se volcó en él. Yo no he vuelto a comprarme ropa más allá de lo que necesito desde, bueno, es que yo tuve a mi hijo en agosto de 2020, pero nos confinaron en Londres en marzo, igual que aquí. No me volví a comprar ropa. De hecho, yo todo el embarazo lo viví con ropa ancha y tal, porque es que al final no podía salir de casa. Pero sí que cuando nació él, empiezas a tener una serie de necesidades. Tienes un niño en casa que además crece a una velocidad galopante. Y sí que hubo un momento en que me di cuenta de que el armario de mi hijo estaba muy lleno, que había ropa que no había dado tiempo de ponerle, que ya había crecido. Y entonces fue como una regulación. Fue a ver, analiza. Últimas compras que has hecho. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué importe? ¿Qué cantidades? ¿Eran necesarias? ¿No? Y eso fue una recalibración mía de decir, no vas bien. Regula porque no estás comprando para ti, pero estás comprando de más. Pero sí que es verdad que la primera sensación fue de fracaso, fue en plan, ostras, que no puedes bajar la guardia, porque es que no. siempre encuentras como un maquillaje, es como otra historia, otra área de tu vida en la cual va a haber una excusa para ir por ahí. Y no sé, nunca me quedará claro si es un tema
si es como algo, un hábito que como ya lo has vivido una vez recaes, como podría ser la alcoholemia, el tabaco o algo así, o si es que realmente es un poco lo que hablábamos al principio, de que la sociedad está construida para que tú caigas y lo raro es que durante un tiempo aguantes controlándote y aquello pues como replanteándote si necesitas o si deseas algo, ¿no? Pero sí, sí, Un viví poco, ese momento. es un poco de todo, es un poco de todo. Es decir, por un lado la sociedad no ayuda, el marketing cada vez da más en el clavo y sabe hacerlo mejor. Y tú te autoengañas. Y tú que te autoengañas, exactamente. Tú te autoengañas y además, pues la vida no es fácil de vivir. Está llena de contratiempos, de retos, de obstáculos. Muchas veces pasas desiertos, ¿no? Momentos de aridez total, de sentimientos, hay veces que necesitas emociones, de esto hablaremos en el próximo podcast, que es otro tipo de necesititis, como decíamos antes aquí, digamos que rellenas esos huecos con lo que tienes a mano. Si pueden ser las compras, son las compras, a veces es el juego, a veces es La eh, comida, sí, la comida. Hay miles de necesititis. Hoy hemos hablado de las compras, pues porque tú nos has ayudado mucho a ver el tema, pero se puede extrapolar perfectamente a otro tipo de adicciones, si queremos llamarlo así, que hay que pero ser muy osado. es verdad que a veces una carencia afectiva, o como decía Alicia, ¿no? Se vio en un país donde no conocía, entre comillas, a nadie, estaba fuera de su ámbito familiar, fuera de su ámbito social o amistoso. Puedes tener ahí una carencia afectiva, entre comillas, y la suples por un placer que va a ser instantáneo. Ujú, exacto, exacto. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco tu método para salir de ahí, Alicia? No, sí, sí, yo feliz. Cuéntanos, Estoy muy ¿cuál ha orgullosa, sido ¿eh? tu estrategia para salir de ahí? Porque claro, hasta ahora hemos hablado de cómo darnos cuenta del problema, cuál es el problema, cómo detectarlo, pero oye, vayamos a lo importante. Es decir, vale, ¿y ahora qué? Sí, sí, me encanta la pregunta porque es que además estoy orgullosísima, ¿eh? O sea, yo al final de todo esto lo veo de todo menos traumático. Estoy feliz de haber vivido eso y de haber sacado aprendizajes. Y bueno, creo que primero de todo no es tanto un método para salir, sino que la validez de mi método, de mis tips, digamos, es que sirven tanto para ponerte a prueba y comprobar que realmente, no diré que tengas un problema, pero que hay cosas que debes ajustar como para ajustarlas como tal. Entonces, yo, al menos personalmente, ¿qué hice? Ya os he dado los síntomas de alarma. Pues lo primero que hacía era, eh, me permitía evadirme en las aplicaciones, pasearme por las tiendas, pero vamos a centrarnos, para no confundir, vamos a centrarnos en lo digital, porque si no estaremos aquí toda la noche. Eh, Me permitía entrar, me permitía navegar, me observaba mucho, en plan lo que te decía, por eso soy capaz de explicar. Ansiedad por entrar no tenía, la ansiedad me entraba cuando estaba dentro, me permitía arrastrar cosas a la cesta. Lo que quieras, Alicia, lo que quieras, no has pagado nada, mete, 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 mete. Entonces mi segundo filtro era revisar la cesta. Al principio lo revisaba el mismo día, porque era como que me permitía, en plan, no tengo por ahora permitido comprar, pero voy a revisar todo lo que he puesto, todo lo que voy a tener. Y de ahí me hacía las preguntas, ¿no? En Ese plan, es el autoengaño, ¿eh? sí, era literalmente, es literalmente, sinceramente creo que mimeticé un poco el método que utilicé para dejar de fumar, que era básicamente, tú fuma, disfruta, saborea el tabaco, no lo dejes de un día para otro, no lo dejes, no lo dejes, hasta que lo tengas que dejar, ¿no? Pues yo estaba así, yo a mí misma, imaginaros un niño delante de una pastelería que le estás diciendo, no te preocupes, pon en la cesta todos los bollos que quieras, no te preocupes, todos los que quieras. Y luego, pues poco a poco iba revisando. ¿Esto lo necesito? No. Uy, esto ya lo tenía. Uy, incluso había veces que me daba cuenta que había puesto la camiseta, por ejemplo, 2 veces. Porque además estas aplicaciones están diseñadas que te presentan el mismo artículo desde distintos enfoques. Entonces lo había llegado a poner 2 veces y también me había pasado que me había llegado el artículo comprado 2 veces de no haber revisado lo que había comprado. Entonces la primera era no ponerme freno. ¿Dónde me ponía el freno? A la hora de comprar. A la hora de comprar me ponía un reto. Déjalo allí, son las 11 de la noche, estás cansada, estás viendo una serie con tu marido, vete a dormir, no te preocupes, mañana por la mañana revisas la cesta y compras, porque el dinero lo tienes.
no te preocupes. Y me iba a dormir. Al día Ujú. siguiente, por la mañana, en el tren de camino a la oficina a las 8 de la mañana, y yo religiosamente, después de leer los WhatsApps, me metía en la app y me miraba la cesta. Y al principio no me lo miraba con ojo crítico, simplemente me la miraba porque había prometido que esa iba a ser la fase antes de comprar y yo lo que quería era comprarla. Pero entonces te das cuenta de esto, de más errores, de más cosas que incluso ya no te gustan. Me había pasado que me encontraba cosas que no entendía cómo había podido meter. Pero si esto me va a quedar fatal. Claro. Es que Fuera, tu fuera, estado fuera, fuera. emocional era otro, claro, claro. Y el premio era que lo que se quedaba después de este triple filtro lo compraba. Y me seguía observando. ¿Cuántas veces te has puesto lo que has comprado? Tal, no sé qué, ¿vale? Pero esto ya para dejarlo en paralelo. Esos eran los tips. El upgrade de mi terapia personal era que cuando, o sea, de tantos artículos que había reducido, a veces solo tenía 5 artículos. Al principio me premiaba comprándolos por todo el esfuerzo que había hecho hasta llegar a 5 artículos. O sea, realmente yo decía, es que has empezado con una lista de 200 libras y has acabado con 50. Ole tú. ¿Qué hacía? Esos 150 libras las metía en una cuenta aparte. De Ujú. modo que durante un par de meses pude ver el dinero que me había ahorrado haciendo ese esfuerzo. Entonces también me servía de premio, pero a la vez me servía de, oye, que es que sí que tenías un problema. Porque es que este dinero antes se habría ido a Zara, a H&M, bueno, no vamos a poner nombres de todo porque eran todas las marcas, no ninguna peor que otra, o mejor. Pero todo ese dinero se habría ido ahí de una forma inconsciente, o con artículos repetidos, o con artículos que no necesito, o con artículos que no me iban a quedar bien, etcétera. Entonces, ese era un gran mecanismo. Bueno, esos son los mecanismos principales que utilizaba. Sí, era en tienda, o sea, lo que hice fue, para empezar, no pensar en planes de ir al centro. O sea, siempre cuando me surgía la idea de ir al centro, pues directamente mi mecanismo de defensa me proponía hacer otra cosa. Entonces, lo que hacía era enviar siempre un mensaje a mis tres principales de quedar. Incluso el más principal era mi marido, que le decía, vengo a la puerta del despacho a las 5:30, sal puntual, que nos vamos a tomar un vino y vamos a hablar de la semana. Entonces, lo que hacía era eso, era sustituir mi plan individual, que yo pensaba que era de autocuidado y de desconexión, con tiempo de calidad con los míos, o con tiempo de calidad conmigo misma. Me iba a Ujú. casa y me cerraba, no sé, un rato leyendo o cualquier cosa. Entonces, no sé si, a lo mejor me olvido alguno, pero creo que esto es para mí la mejor de las herramientas, que son fáciles, que no son una tortura, no son como una dieta, la dieta del pavo y el arroz, y que realmente si eres autocrítico te ayudan a ver la magnitud del problema y sobre todo a mitigarlo y a sustituirlo por cosas buenas, que es Claro. por dinero y por sobre todo por llenar esos huecos con cosas que te hacen feliz también. En realidad todo viene a ser un poco lo mismo, ¿eh? Es toma conciencia de la historia que te estás contando sobre ti, de lo que piensas sobre ti, de qué cosas te están afectando, de qué emociones estás sintiendo, qué emociones estás experimentando, qué pensamientos son los que te están atacando, ¿eh? Porque la mente, si la dejamos, en realidad juega muchas veces en contra. Entonces es siempre estar muy pendiente de uno mismo, de conocerse bien, de tener una buena conversación con uno mismo, ¿verdad, Rosa? Tú de eso también sabes mucho, ¿eh? Eso es imprescindible, el conversar con uno mismo y el repasar precisamente a lo largo del día. Es un hábito que deberíamos de tener. Al final de cada día preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que he hecho hoy? Ujú. ¿Qué es lo que me ha aportado? ¿Por qué he actuado así? ¿Por qué he hecho esto o lo otro? ¿Qué emociones me ha generado? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué carencia hay detrás de esto? Y todo Claro. esto nos lleva poquito a poco a conocernos mejor y cuanto más te conoces, mejor actúas sobre ti mismo. Ujú. Ujú. Así es. Am, pues no sé si queréis añadir algo a esta situación tan estresante que es lo de gastar, tanto para los que tienen como para los que no, porque a lo mejor aquí alguien está oyendo este podcast y dice, bueno, pues estas 3 millonetes están hablando de gastar como si fuera lo más normal del mundo. Pues no, porque hoy hemos hablado de lo que es comprar, pero podríamos hablar de otra serie de adicciones que no son de gastar dinero. Pero es verdad que estamos en una sociedad de consumo, es verdad que todo a nuestro alrededor nos lleva a consumir,
Ujú. porque te meten también en la cabeza con el adagio ese de que si no se consume, la economía se va al traste, Mm. ¿sabes? Y luego bombardeándote todo el santo día con mensajes subliminales de que tienes que parecerte, tienes que tener estas medidas si eres una mujer, si eres un hombre tienes que estar cachas, que ahora lo que se lleva son las ropas de marca, porque la influencer este o el influencer lo otro te enseña qué, y tú no quieres ser menos. Y como la mayoría de la gente tiene esas carencias afectivas que desconoce o porque se conoce mal, caen cada vez en esas trampas. Y aparte de eso, pues está lo que comentamos antes, ¿no? La obsolescencia programada. Que si antes un frigorífico te duraba 30 años, ahora te dura 5, porque lo que se trata es que compres otro. Y así con todos los productos. Bueno, y así es como Entonces, han desaparecido un montón de oficios, ¿no? claro, Los zapateros que remendaban los zapatos, las modistas, los reparadores de electrodomésticos, todos estos oficios están desapareciendo. Pero por otro lado, para que nos quede muy claro que no estamos siendo coherentes con una forma de vida sostenible y tal, por otra parte, están apareciendo los mercadillos de segunda mano, están apareciendo, ¿verdad? Esas tiendas de reciclaje. es ¿Mm? que la gente cada vez toma más conciencia, afortunadamente, de que esa carrera hacia el consumismo también genera muchísima basura Mm. en nuestro planeta y que eso no es para nada sostenible a largo plazo. Pero todavía está el problema de que muchas veces algunas piezas para poder arreglar esto o lo otro te valen carísimas y casi te viene mejor comprar algo nuevo que arreglarlo. Sí, se hizo una ley hace poco tiempo, ¿no? Se aprobó una ley por la cual todos los fabricantes debían tener piezas sustitutorias para sus electrodomésticos durante, ahora no sé si eran 6 o 10 años. Pero, Exacto. claro, todo esto queda muy bonito en el papel todo lo sostiene, ¿verdad? Sí. Pero luego a la hora de la verdad lo que ocurre es que reparar ese electrodoméstico vale tanto dinero que sale más a cuenta pues comprarse uno nuevo, con lo cual en eso no estamos. Por lo tanto, ¿por dónde viene el tema? Pues conciencia. Tengamos conciencia. No hace falta tener 40 camisetas iguales, sino prefiero tener dos y a lo mejor pues lo que me sobra lo puedo llevar a un mercadillo e intercambiarlo por otra cosa. Es divertidísimo los mercados de intercambio que hay, en los cuales tú vas con 5 piezas que te quieres quitar de encima y las cambias por otras cosas que a lo mejor sí que te hacen falta o que te hacen ilusión. A mí me encantaría que todo el mundo ahora estuviera ya buscando en Google dónde está el mercado de intercambio más próximo, qué día celebran una unión de estas, de que se juntan todos y al menos ir a conocerlos. Hay de intercambio, hay de segundas oportunidades, de segunda mano. Hay un montón de mercadillos divertidos que pueden ser una perfecta salida para el fin de semana, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Sí? Y hoy hay apps que se dedican a eso, a vender ropa de segunda mano, Claro. directamente de particular a particular y que están teniendo un exitazo, de hecho, ¿eh? Ujú. Pues mira, esa Yo podría ser. personal, ah, Sí, perdón. adelante, Alicia. No, yo personalmente, como, bueno, ya os he explicado un poco cuál ha sido mi experiencia. Yo soy muy fan, lo sabéis porque alguna vez lo hemos comentado, soy muy fan de todas estas oportunidades ya desde el punto de vista medioambiental y el hecho de que, lo que decíamos antes, ¿no? Que al final el mundo además es tan barato que toda la vida de una camiseta puede ser una noche y esto es dramático. Desde el punto de vista de sostenibilidad, soy muy fan de todas estas aplicaciones, soy muy fan del trueque por aquello de no poner el dinero por en medio, pero también os diré como persona que ya tengo que estar alerta de por vida a no entrar en bucles de consumismo, que en el fondo no lo digo desde la bastante negativa, porque ya os he dicho, no considero nada negativo de lo que me ha pasado, sino que una experiencia y un aprendizaje, pero estas apps no dejan de ser un canal más en el que puedes comprar. Y quiero decir, estamos Exacto. hablando del autoengaño, del deseo y de la necesidad.
si tú vas a sustituir el comprarte una camiseta de Nueva. Chanel que te cuesta 5.000 euros a comprártela por 500 en un mercado de segunda mano de lujo, muy bien, te has ahorrado un dineral, pero el chip de querer comprar Mm. consume, como hemos dicho, con precaución y con conciencia, como ha dicho Paz, porque el círculo puedes entrar igual. Puedes acabar gastándote 5.000 euros comprándote 5 piezas en vez de solo una. Te habrás gastado el dinero y habrás comprado cosas que a lo mejor no necesitas o que a lo mejor tú preferías destinar el dinero a otra cosa. Entonces, totalmente de acuerdo, creo que es un gran avance que estemos ya concienciados de que no hay que sobreproducir porque hemos potenciado el hiperconsumo, sino que podemos seguir viviendo en el hiperconsumo con producto ya producido, pero de cara a gente que ha vivido algo parecido, que se está dando cuenta escuchando este podcast, ostras, yo podría ser un poco Alicia, voy a poner en práctica su método esta semana para ver en qué nivel estoy. Vale tanto aplicaciones de moda de nuevas como de segunda mano, como electrodomésticos, como coches, como cualquier cosa, creo yo. Perdonadme el matiz, pero No, creo que no, va no, por es muy cierto, ¿eh? Es que es Parece tal cual buenísimo. lo estás diciendo. Ujú. Se suple una cosa por la otra, pero el Claro, problema sigue siendo el mismo si no trabajamos sobre nosotros mismos, si no claro. observamos lo que hacemos, el por qué lo hacemos, si no ponemos remedio y si no aprendemos a decirnos a nosotros mismos no. Mira, Mm. de hecho, viene bastante a juego esto que habláis. ¿Habéis metido vosotras el tema de segunda mano? Así a título personal, anecdóticamente, ¿eh? Os cuento que yo ahora mismo hace poco me he trasladado a un piso nuevo. Como he dicho, he puesto en práctica el tema del desapego, con lo cual no me planteé dejar atrás todo lo que tenía y venir aquí, porque además me salía más barato, seguro, empezar de cero aquí. Y una decisión que tomé por circunstancias, tampoco os creáis que fue una decisión súper voluntaria al principio, fue una medida que puse, pero que al final considero que es una decisión voluntaria, que en este piso iba a intentar comprar las mínimas cosas nuevas. Iba a ser todo reutilizado de aplicaciones de segunda mano, cosas prestadas. Y a veces hay huecos que me gustaría poner algo, pero no lo necesito, con lo cual no hay nada allí, ¿no? Esta era un poco la filosofía. Ahora hablando en este podcast y reviviendo toda mi experiencia, os he hablado de mi segunda alerta, que fue el nacimiento de mi hijo. Os puedo decir que en el fondo me he puesto una tercera alerta, que ha sido este piso, porque me sentí muy cómoda diciendo esto de segunda mano, llenando todo el comedor. Lo tengo con el presupuesto que me podría haber costado solo el sofá o incluso menos de lo que cuesta el sofá a precio nuevo. Todo esto me llenaba la boca de que había ahorrado mucho dinero, pero la pura realidad es que bueno, llevo 3 meses aquí, hasta hace un mes ya estaba entrando en esa aplicación más frecuentemente de lo que debía, porque el piso obviamente no está por acabar. Y ya tenía esa sensación de precipitación de, venga, ahora voy a por la habitación de los invitados, venga, ahora tal. Y tuve que parar y tuve que volver a mi mecanismo y decir, ¿qué necesidad tengo ahora mismo de hacer la habitación de invitados? Si viene mi suegra a dormir, ¿puede dormir en el sofá cama que he comprado monísimo para el salón? Sí. ¿Puedo mantener esa habitación como lo que es ahora, que es un auténtico trastero con la puerta cerrada? Sí. Pues la aplicación se va a tomar unas vacaciones. Y Qué ahora guay. mismo no se compra nada más por un tiempo. Ujú. Entonces, es un buen ejemplo de lo que os explicaba antes. Es un avance, pero no bajes nunca la guardia. No, no bajemos nunca la guardia porque de verdad que el sistema y la sociedad está planteado para que caigamos. Entonces, por favor, seamos ya responsables de nuestros actos teniendo en cuenta. Mira, yo quería añadir aquí un nuevo argumento por si ayuda, ¿no? Yo me acuerdo cuando me separé, em, yo vivía con mi marido, con mis hijas, por supuesto, y la que decidí marcharme fui yo, por una serie de razones. Decidí que yo era la que me marchaba y que a mis hijas las iba a dejar en la casa en donde habían vivido siempre para que no notaran ningún cambio ni nada. Yo me cambié 2 casas más allá, estaba justo al lado, pero ellas eran las que se iban a quedar. La que se iba era yo. Yo tomaba la decisión de marcharme, por lo tanto, las consecuencias debía sufrirlas yo. Y a mis hijas las dejé allí con su padre y, por supuesto, pues con mi supervisión, ¿no? ¿Qué ocurrió? De repente me tuve que ir a un piso que, como era para mí sola, iba a ser un loft, un estudio sin más, nada que ver con la casa que ya tenía, no tenía jardín, no tenía piscina, todo eso quedaba en donde yo había estado viviendo y quienes lo iban a seguir disfrutando eran mis hijas, no yo.
Recuerdo que me fui a una casa en la cual me compré 4 platos, 4 vasos, 4 cubiertos, un juego de sábanas de quita y pon. Nada que ver con aquello a lo que yo estaba acostumbrada. Yo era de las de mantel de hilo, cubertería buena con cubiertos de pescado. Yo lo de los cubiertos de pescado se me acabó. Eran 4 cubiertos los que tenía. Ya lo de las copas de vino, de tal, de cual, todo eso se acabó por unas copas normales y lirondas, eso cuando no bebíamos la cerveza morro, que estaba muy bien. O sea, fue un cambio abismal. Yo ya no ponía mantel en la mesa, sino que habían individuales, todo era muchísimo más sencillo. Pues os tengo que decir que me quité, o sea, para mí, yo me quité 15 años de encima. Fue como rejuvenecer, ¿no? Como quitarme de encima un montón de cosas que yo pensaba que eran necesarias y que no lo eran, y por lo tanto la vida era mucho más fácil de vivir. O sea, si yo estaba viviendo ya todo el drama que supone tomar una decisión tan bestia como acabar una situación importante de tu vida para iniciar una nueva y tal, eso me ayudó muchísimo porque me diseñé una vida mucho más fácil de llevar, en todos los sentidos. El menos es más que comentabas tú, Alicia, es una terapia buenísima para cuando tienes una vida en conflicto, porque el menos es más. Lo puedes extrapolar a absolutamente todo lo que te está ocurriendo, o sea, de menos problemas a más. Vamos a ver cuáles son realmente los importantes, cuáles no, vale, pues en estos los dejo a un lado, me dedico a los que me importan. Ayuda muchísimo y de esto es lo que hablaremos en el próximo capítulo. Lo Pues que sí me ahora gusta. vamos a ir resumiendo un poco todo lo que hemos Ujú, hablado hoy. ujú. Vamos a resumir un poco. Yo quisiera dejar muy claro el método que es infalible y que funciona para cambiar esta conducta adictiva, llamémoslo así, porque no hay que asustarse, esta conducta adictiva que nos lleva a tomar ese tipo de decisiones sobre comprar cosas que no nos hacen falta. Punto número 1, parar 10 minutos si es que estás en una tienda. O sea, deja de comprar, márchate un rato de la tienda, vete a tomar un café al bar de al lado o sobre todo no te metas en otra tienda porque estás buscando el mismo aliciente. Para 10 minutos. Si estás en compra online, como decía Alicia, ponlo todo en una cesta, sin apretar el botón de comprar. Colócalo todo en la cesta. Punto número 2. Cambia de actividad totalmente, dedícate a otra cosa. Si estás en casa, cierra la app o te pones a cocinar, o te pones a hacer remo, o te pones a mirar una película, pero cierra esa tablet o el ordenador, lo que tengas a mano. Cambia totalmente el chip, sal de esa rueda de hámster y mete en tu cerebro otro pensamiento. Punto número 3. Es el momento de las preguntas. ¿Puedo vivir sin ello o lo necesito de verdad? Pregunta número 2. ¿Cómo me sentiré una vez lo haya comprado? Lo que hablábamos de la culpabilidad de antes. ¿Cómo me sentiré una vez haya apretado el clic? ¿Iremos directamente al capítulo culpabilidad? ¿Al capítulo fracaso porque he vuelto a caer? ¿Realmente me sentiré orgullosa por cuánto rato? ¿2 segundos? ¿10 minutos? Y tercera pregunta. ¿De qué otra forma puedo gastar ese dinero? Es decir, si no compro esto, ¿de qué manera puedo utilizar ese dinero que me reporte mayor beneficio? Apuntaos esos tips, los encontraréis también por escrito en nuestra web, pero creo que son perfectos para salir de esa rueda de hámster que es la compra sin necesidad. Pues mira, antes de pasar al reto de esta semana, me gustaría llevar a una reflexión, ¿no? Con una frase de Deepak Chopra que dice así:
Tener, hacer, pensar y ser es el orden de la mayoría. En cambio, el orden del buscador, del mago, es ser, pensar, hacer y tener. Es ahí cuando todo se vuelve mágico y hallamos la auténtica felicidad. Así que Qué esa será bueno, la reflexión para hoy. qué Si bueno. estás en el tener o en el ser. Ujú. O sea, ser, pensar, hacer y tener. Ese sería el orden lógico de las cosas, ¿no? Exacto. Ujú. Pero Muy bueno, bien. ahí dejamos la reflexión para cada uno, ¿no? Para ver en dónde se sitúa y qué piensa cada cual. Y así que vamos con el reto de hoy, Paz. Muy bien, vamos a con el reto. Bueno, ya sabéis que tenemos un cuaderno de bitácora, ¿no? Hay que ir al cuaderno. Hay que ir al cuaderno y apuntar toda esa conversación que tenemos con nosotros mismos, en la cual podemos detectar con los puntos que hemos dicho hoy si estamos comprando más de la cuenta, si estamos necesitando cubrir otro tipo de sensaciones con el hecho de las compras. El reto para esta semana es el siguiente. Plantéate no salir de casa sin una lista con todo lo que necesitas comprar durante esta semana. Y eso implica una lista para la farmacia, otra lista para el supermercado y otra lista para esas compras de impulso que te llevan al pecado mortal o al pecado venial. Ese es el reto para esta semana. Listas, listas. Vamos a hacer listas de todo lo que necesitemos comprar. Nos vemos la semana que viene y nos explicamos qué tal ha ido. Y la semana que viene seguiremos con la necesititis, porque estamos muy necesitados, pero esta vez será a nivel emocional. Un abrazo, Chao. Alicia. Gracias por estar con nosotros e ilustrarnos sobre tu experiencia. Ha sido un A placer vosotras, tenerla. Así gracias. que contamos contigo para próximos programas, ¿eh? Sí, sí, yo los que queráis. Estoy encantada. Me sale mejor que una terapia esto. Nos vemos pues. Chao, chao. Chao, chao. Chao.